En esta mañana continuamos con nuestro estudio, ¿sí?, del Sermón del Monte. Y quiero pedirles que por favor puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 6. El Evangelio de Mateo capítulo 6. Y qué hermoso es estudiar la Biblia de continuo, ¿verdad? Capítulo tras capítulo, evento tras evento. Y así no nos perdemos ni una, ¿sí? Ni una. Porque está interesante, cuando usted lee detalle a detalle, capítulo a capítulo, te quedas a la expectativa. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué vendrá? ¿No? ¿Qué sucederá? Es como algunos que ven, ¿no?, las novelas y están y quedan, continuará, quedan con la expectativa, la emoción, ¿qué sucederá mañana? Qué lindo es acercarnos al texto bíblico y saber qué es lo que el texto bíblico nos enseña para nosotros. Y en el capítulo 6, el texto bíblico nos va a mostrar acerca de la manifestación de la justicia en las disciplinas espirituales. La manifestación de la justicia en las disciplinas espirituales. Y mis queridos hermanos, tenga abierto entonces usted su Biblia en Mateo capítulo 6. Vamos a estar trabajando desde el versículo 1 hasta el versículo 20. ¿Ya? Vamos a estar trabajando hasta el versículo, del versículo 1 al versículo 18. Interesante, hermanos, porque cuando leemos el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que el Sermón del Monte es pertinente para nosotros, ¿sí? Es las normas de conducta, podríamos llamarlo así, del carácter del cristiano, y que Jesús toma detalle a detalle para mostrarnos, para enseñarnos. ¿A quién? A los discípulos que se reunieron con él, y después termina enseñando a muchas personas más que vinieron y se añadieron a él. Entonces, aquí estamos observando tres eventos o tres títulos que Mateo nos pone acerca de Jesús y la limosna, Jesús y la oración, y Jesús y el ayuno. Interesante notar que todo esto tiene que ver con las disciplinas espirituales. Todo esto tiene que ver con las disciplinas espirituales. Y hermanos, el que practicó todas las disciplinas espirituales que podemos notar en la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. ¿Qué son exactamente las disciplinas espirituales? Los evangelios nos muestran acerca de Jesús y algunas de sus prácticas espirituales. A estas prácticas las llamamos disciplina. Una disciplina es algo que practicamos en forma regular, ¿no?, constantemente. Podríamos también llamarlo, me encanta cómo lo llama Richard Foster, hábitos. Estos hábitos que fortalecen el alma. El hábito que va fortaleciendo el alma. Ahora, interesante porque también Richard Foster, si usted tiene la oportunidad de leer un poquito, vale la pena también conocer un poquito. Richard Foster es un autor que escribe acerca de las disciplinas espirituales, y también Francisco Lacuevas. Son dos buenos autores que hablan acerca de las disciplinas espirituales. Interesante cómo Richard Foster los clasifica, las disciplinas espirituales. Los clasifican en interior, son aquellas que tienen que ver con la meditación, con la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, detalle tras detalle. También las clasifica como en el exterior, y tienen que ver con la sencillez, el retiro, la sumisión, el servicio, ¿sí? El servicio. Y todo esto tiene que ver con, ya cuando nos reunimos, involucra mucho más allá, que tiene que ver con la adoración, como lo que acabamos de ver, la confesión los unos a los otros, el pastoreo, la celebración. Qué interesante. Estas disciplinas espirituales nos ayudan en los asuntos del alma. Nos ayudan totalmente en los asuntos del alma. Siempre hemos estado hablando acerca de, no es cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Pero esto tiene que ver con formación espiritual. Y cuando hablamos de formación espiritual, estamos hablando de cómo iniciamos en la carrera de la vida cristiana. Y no hay mejor manera de iniciarla bien. Y para iniciarla bien tenemos que aprender justo estos temas que Richard Foster nos está mencionando, que todas fueron vividas y practicadas por nuestro Señor Jesucristo. Todas, absolutamente todo. También nos advierte acerca de las disciplinas espirituales, pueden ser practicadas con motivaciones equivocadas. Con motivaciones equivocadas y terminar mal.
Y es estas motivaciones equivocadas la que notamos aquí en el Sermón del Monte que Jesús va a tratar en el capítulo 6. ¿Sí? Estas motivaciones equivocadas, que son buenas motivaciones en el exterior, que uno dice, wow, qué increíble, pero motivaciones equivocadas en cómo ellos estaban desarrollándolo. Jesús dice, lea conmigo el versículo 1. ¿Qué dice el texto? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia. Interesante, porque esta palabra justicia, cuando usted va al idioma original, en el griego que fue escrita la Biblia, usted va a notar ahí que esta palabra justicia tiene que ver con obras de misericordia. Obras de misericordia. Guardaos de hacer vuestras obras de misericordia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 3 disciplinas espirituales que Jesús observó donde no somos sinceros delante de Dios. Y la primera tiene que ver con cuando des limosna. ¿Qué dice el versículo 1? Versículo 2. Cuando pues des limosna. Existe en el Antiguo Testamento mucha enseñanza acerca de la compasión hacia los más necesitados. Si usted ha leído toda la Biblia, se va a dar cuenta que constantemente en el Antiguo Testamento siempre está hablando de la compasión que necesitamos, ¿no? Necesitamos expresar, necesitamos dar al necesitado. Constantemente en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar muchos textos bíblicos. Pero mira qué interesante aquí, porque este texto bíblico, cuando dice cuando des limosna, en el griego nuevamente, comparando con la palabra justicia que vimos en el versículo 1, esta palabra también significa lo mismo. Significa obra de misericordia. En otras palabras, el texto está diciendo, cuando des o cuando hagas obras de misericordia, mira que dice el texto bíblico, no hagas tocar trompeta. No hagas tocar trompeta. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él quiere que también su pueblo pues pueda practicar la misericordia constantemente, ¿verdad? Y a lo largo de todo el texto bíblico vamos a notar que Él quiere. Pero mire, el texto bíblico Jesús está denunciando esta práctica. Este texto bíblico muestra cómo Jesús está denunciando esta práctica de hacer obras de misericordia. ¿Cuál era el asunto? Que estaban haciendo obras de misericordia, sí, pero lo estaban haciendo de una manera equivocada, terrible. Ahora, interesante, hermanos queridos, notar aquí un paréntesis que Jesús está diciendo a estos fariseos que estaban haciendo cuando des limosna, ¿no? Cuando estás haciendo obras de misericordia, está corrigiendo la manera, está hablándoles fuertemente la manera como ellos lo estaban haciendo. Y quizás aquí necesitamos hacer un paréntesis y preguntarnos nosotros, ¿este texto bíblico será pertinente para nosotros? Claro que sí es pertinente. Y la otra pregunta es, ¿nosotros estaremos haciendo obras de misericordia? ¿Estaremos haciendo obras de misericordia? Jesús muestra que sí. Jesús está diciéndole, cuando hagas obras de misericordia, dice el texto bíblico, no hagas tocar trompeta delante de ti. No hagas tocar trompeta delante de ti. Es más interesante porque el versículo 2 dice, como hacen los hipócritas, ¿dónde? A ver, lea conmigo. En la sinagoga. Como hacen los hipócritas en la sinagoga. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, me encanta porque tenemos que hacerle preguntas siempre al texto bíblico. ¿En la sinagoga hay hipócritas? ¿Qué era la sinagoga? Era el lugar, la asamblea donde se reunía la gente a estudiar la ley. Se reunía. Y mira el texto bíblico, Jesús está diciendo cómo hacen los hipócritas en la sinagoga. ¿Hay hipócritas en la sinagoga? Claro que sí. ¿Sí? Es más, el día viernes leíamos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, con nuestros hermanos de la oración. Y meditábamos que en la sinagoga había, cuando Jesús llegó a la sinagoga, estaban los sugieres, imagino yo, siempre estoy imaginando cosas, y vieron que entró Jesús, estaban ahí leyendo la Biblia, la ley, y Jesús estaba ahí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. ¿Quién crees que se dio cuenta que el Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba en la sinagoga?
¿Los sugieres? ¿El ministerio de alabanza? ¿Los hermanos que estaban ahí? ¿Los que estudiaban la ley? No, ninguno se dio cuenta que estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes quién se dio cuenta? Un endemoniado. Había un endemoniado en la sinagoga que se levantó y dijo: oh, ¿qué haces aquí, Jesús? Yo sé quién eres, yo sí sé quién eres, has venido a destruirme. Y empezó ahí. Y Jesús tuvo que decir: sal de aquí, fuera. Y en una salió. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? En la sinagoga hay hipócritas, hay endemoniados, hay de todo. ¿Sí? Hay de todo. En una asamblea hay de todo. Es como aquí, en la iglesia. Estamos acá en la iglesia, hay de todo en la iglesia. Espero que no haya ningún endemoniado nada más. Pero hay de todo. Pasa de todo. Entonces Jesús está diciendo cómo lo hacen los hipócritas. Y tenemos que analizar e investigar qué es esta palabra hipócrita. Interesante, porque cuando meditas en el texto detalle a detalle, te darás cuenta que la palabra hipócrita tiene que ver en el griego con alguien que actúa. Alguien que actúa, ¿sí? Es un actor. Ustedes han visto muchas, ¿no? Muchas películas, novelas. Actúan. Un hipócrita es alguien que actúa, ¿no? Mira, en la sinagoga, este endemoniado actuaba muy bien. ¿Cómo actuaba? Estaba ahí, levantaba su mano, saludaba: Dios te bendiga, leía la Biblia, ¿no? Actuaba muy bien. Estos hipócritas, dice el texto bíblico, que también actuaban muy bien. ¿Cómo actuaban? Hacían sus obras de misericordia y todo el mundo decía: wow, qué bueno, ¿no? Qué lindo que está haciendo sus obras de misericordia. Es un actor. Es un actor. Ese es un hipócrita en el griego. Es alguien que se pone una máscara. Es alguien que no está por dentro hecho pedazos y se pone una máscara y está actuando. ¿Cuántos actores hay en esta mañana aquí? Quizás muchos que nos ponemos máscaras y fingimos ser alguien que realmente no somos. Pero mira, interesante, porque es ahí donde Jesús está mencionando de esta hermosa práctica que ellos lo estaban distorsionando y realmente fue terrible. Cuando sirves a los demás, cuando haces obras de misericordia por los demás, no hagas sonar trompetas delante de ti como lo hacen los hipócritas en la sinagoga, como lo hacen aquellos que se ponen máscaras y actúan. Mira qué interesante, hermanos, porque Jesús ahora nos dice cuál es el estilo del cristiano. ¿Cuál es el estilo del cristiano? Observemos en lo que dice el texto bíblico. Mas tú, cuando des limosna, recuerden, la palabra limosna, ¿no?, en el original tiene que ver con obras de misericordia. Mas tú, cuando des obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. La derecha es normalmente la mano activa. Así pues, Jesús supone que la usaremos para entregar algún donativo, hacer alguna obra de misericordia. Luego añade que nuestra izquierda no debe mirar. No hay dificultad en captar el significado, porque es lógico. Las personas no deben darse cuenta de las obras de misericordia que yo puedo hacer al momento que yo puedo practicar. En la frase que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, me encanta lo que dice Bonhoeffer, es un buen teólogo. Él dice: se anuncia la muerte del viejo hombre, porque el egocentrismo no pertenece a la nueva naturaleza. Ahí, cuando no sepa lo que hace mi mano derecha ni mi mano izquierda, se anuncia la muerte realmente del viejo yo. Porque en la nueva vida que es Cristo no hay espacio para esto. Porque el ego está ahí, siempre el ego está ahí. ¿Viste? El ego es como, alguien dijo, como el mal aliento. Uno no se da cuenta, ¿no?, que lo lleva. Otras personas sí se dan cuenta. Usted se acerca y cuando alguien se hace así, ya, ¿no?, o sea, cuidado. Así es el ego. No te das cuenta, pero otros van dándose cuenta. Y quizás pasa por el otro lado. Otros ni siquiera se dan cuenta. Pero hay un Dios que conoce absolutamente todo y que sabe todo.
En esta frase, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, tenemos que evaluar y analizar cuál es la intención del corazón. ¿Qué es lo que pasa en el corazón y qué es lo que pasa en mi mano? Y tres posibilidades notamos en este texto bíblico. Y quizás la primera tiene que ver con cuando hacemos alguna obra de misericordia. Nos hemos preguntado en algún momento, ¿buscamos la alabanza de los hombres? ¿Buscamos el reconocimiento de los hombres cuando hacemos algo? ¿Estamos buscando eso? Cada vez que yo hago alguna obra de misericordia, ¿estoy buscando eso? ¿Algún reconocimiento de los hombres? O en segundo lugar, mantenemos nuestro anonimato cuando hacemos alguna obra de misericordia, pero calladamente en el interior, ¿qué estamos diciendo? Ah, mira, yo hice esto, ¿no? O sea, ¿viste? En el interior siempre va hablando cositas, ¿ves? Usted está mirándome y está ahí sentado y usted ahí está en el interior, ¿no? Ese pastor, ¿a qué hora termina? El interior, siempre va trabajando el interior. ¿Cómo está nuestro interior cuando hacemos alguna obra de misericordia? O quizás, o estamos deseosos de la aprobación de nuestro Padre Celestial, de saber que estoy haciendo algo, de saber que lo hago para mi Padre Celestial. Y quizás el texto bíblico, aquí cuando analizamos, tenemos que evaluar en cuál de estas motivaciones nosotros hacemos alguna obra de misericordia. Para ser visto por los hombres, nos callamos y por dentro estoy, yo hice esto, yo hice el otro, o lo hago para mi Padre Celestial, lo hago para Él, para su gloria y para su honra. Para Él lo hago. Ahora, nuevamente, Jesús está diciendo cuando hagas obras de misericordia, porque la gente lo hacía. Y la pregunta que quizás tenemos que hacer nuevamente, como hice al inicio, es: ¿estamos haciendo alguna obra de misericordia, mis queridos hermanos? ¿Estaremos haciendo? Eso usted lo sabe, Dios lo sabe, pero necesitamos involucrarnos para hacer esto y seguir practicando esta hermosa disciplina de poder servir, la disciplina de practicar la generosidad. La generosidad. ¿Cuál es entonces la recompensa? Porque Jesucristo va a hablar, lo que yo hago en secreto se va a ver vista, expuesta en público. Habrá recompensa pública. ¿Cuáles son las recompensas en público? Mira qué interesante. Yo puedo ver dos cosas ahí, y el texto bíblico nos va a mostrar también que cuando usted hace esto hay una paz interna, ¿o no? Cuando ha hecho alguna obra de misericordia, practicando esta disciplina interna que se ve reflejada en el exterior, ¿no ha sentido paz en el corazón? Yo sí. No he tenido que contarle a nadie, pero qué lindo es poder ir y ayudar a alguien. Sentir paz en el corazón y de sentirme qué bueno que esto ayudó a tal persona. Esto ayudó a tal persona. Y después, lógico, que notamos por consecuencia, en segundo lugar, que Dios bendice. Dios bendice, pero no lo hacemos con el hecho de que lo hago porque Dios me va a bendecir. El que presta, dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento, el que presta al pobre o al necesitado, ¿a quién presta? A Jehová. Sí hay bendiciones externas, pero tiene que ver con el interior, la paz, la motivación del por qué lo hago, del por qué lo hago. Y una vez más, por tercera vez quizás les vuelvo a hacer la pregunta: ¿estamos haciendo obras de misericordia y practicando esta hermosa disciplina? Si no lo estamos haciendo, hermanos queridos, es bueno que podamos retomar. Dice Foster que estas son prácticas olvidadas, pero prácticas que refrescan, que reaniman, ¿no? Que energizan el alma que tiene comunión con Dios. Prácticas olvidadas, pero prácticas que renuevan, que energizan. Tenemos que empezar a practicar estas hermosas disciplinas. Muchos de nosotros quizás vivimos angustiados, preocupados, endeudados con nuestros propios problemas. Pero qué interesante, hermanos queridos, aprender lo que el texto bíblico nos dice: dejar de lado nuestros problemas. El mes pasado me tocó dar algunas consejerías a mi grupo de jóvenes, y muchos de ellos luchando con crisis de ansiedad, con ataques de pánico,
y todas estas cosas que están ocurriendo hoy en día. Y decidí reunir a mis jóvenes y decirles, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a ir al parque todos. Y nos fuimos al parque un domingo a las 4 de la tarde, con alrededor de 30 jóvenes. Y estando en el parque, les enseñamos acerca de cómo compartir su fe. ¿Todos han recibido a Cristo como su Señor? Sí, todos levantaron la mano. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Si usted no ha recibido, de una vez acá, lo recibimos ahorita. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Vamos a ir a hablarle a cada uno de los jóvenes que están aquí en el parque, aquí en Las Vegas. Y salieron los jóvenes a hablarle a cada uno de los que estaban ahí en el parque. Había mucha gente. Vaya ese domingo a las 4 de la tarde al parque Las Vegas y hay mucha gente, ¿eh? De verdad. Casi no salgo domingo a la tarde porque uno sale de acá a la iglesia cansado y va a la casa a descansar. Pero salimos el domingo a las 4 de la tarde. Oiga, y nuestros jóvenes salieron y después que regresaron, les dije, vamos a reunirnos ahora. Todos salieron a hablar a las personas que estaban ahí. ¿Qué encontraron en la evaluación que tuvimos? Encontraron un joven que estaba a punto de suicidarse. Encontraron a otro joven que estaba con una crisis de ansiedad terrible. Encontraron a una madre que su esposo le había dejado. Encontraron a una joven que estaba embarazada. Encontraron a un adolescente que estaba, o sea, era terrible la cosa. Yo estuve ahí orando y también salí a compartir la palabra y me encontré con un hombre igualito que digo, mi vida es un desastre, mira, vendo a cada chocolate, a cada dólar, nadie me compra, o sea, terrible lo que estoy viviendo. Y empecé a hablarles de la palabra de Dios. Nos reunimos con los jóvenes y los jóvenes empezaron a contarme absolutamente todo lo que habían vivido. Y les pregunté, ¿cómo se sienten? Ellos dijeron, hay más necesidad allá afuera de lo que yo tengo aquí adentro. Yo estoy ahogándome con cositas pequeñas. Pero mientras que la sociedad está realmente podrida, pervertida, dolida. Por eso, mis queridos, es importante salir de nuestra zona de confort e ir y hacer obras de misericordia. Hablarle a alguien de Dios es una maravillosa oportunidad de comunicar el evangelio. Amén. Así que es una buena oportunidad. La segunda disciplina que notamos aquí, el texto bíblico va a mencionarnos, es acerca de la oración. Dice el texto bíblico, cuando ores, no seas como otra vez, como los hipócritas, porque ellos aman el orar. Mira, resalta esa palabra, aman el orar. ¿Quién ama orar? A ver, una vez, ¿quién ama orar? Los hipócritas aman orar. Una pregunta, ¿usted ama orar? No sé, pastor. Porque es bueno preguntarnos. Mira, el hipócrita ama orar. Es triste porque a veces nosotros ni amamos orar, ¿no? Ni oramos. Ahora, ni por los alimentos oramos. Nos sentamos en la mesa y ni oramos. Pero el hipócrita ama orar. ¿Y cómo ora el hipócrita? Levanta las manos por las calles, por todo lado. El texto bíblico nos va a mostrar cómo ellos oran. Pero mire, interesante porque el texto bíblico nos sigue mostrando y nos dice que son hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque lo hacen para ser visto por los hombres. Encanta que los hombres vean que ellos oran. Ahora, interesante, ¿no? Aman orar. Y hermanos queridos, ¿qué es la oración? Creo que todos ya sabemos qué es la oración, ¿no? La oración tiene que ver con el diálogo personal que tiene que tener el creyente con su creador. El diálogo personal que tiene el creyente con su creador. El diálogo personal. Y Jesús está diciendo que ellos aman el orar y dice, ya tendrán su recompensa. ¿Por qué? Porque lo hacen para ser visto por los hombres. Lo hacen para ser visto por los hombres. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí analizando el texto bíblico es, ¿cómo entonces debemos de orar los cristianos? ¿Cómo deberíamos de orar los cristianos? Y aquí nos va a dar las pautas interesantes de cómo debemos orar los cristianos. Primero, dice el texto bíblico, ahí está, todo está ahí. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿no? Entra a tu habitación, cierra la puerta y ahí empieza a orar. Es la oración privada. Es la oración donde yo voy ahí, en mi lugar privado,
y me postro ante Dios y adoro al Señor ahí y oro al Señor. Mira qué interesante. Todos deberíamos de tener un cuarto. Alguien dijo por ahí, un cuarto de guerra. Ese cuarto donde yo voy y me postro delante del Señor. Yo recuerdo cuando vivía allá en la selva del Perú con mi familia, no vivíamos, somos 6 hermanos, mi papá, mi mamá, mis primos, y no había dónde orar. O sea, todos vivíamos teníamos una sola habitación, todos ahí en fila dormíamos, ¿no? Increíble, no teníamos recursos. Pero yo encontraba un lugar maravilloso donde orar. Cristiano, 13 años, muchachito, me habían enseñado a orar. Y en casa siempre hacía mucha bulla y no podía salir, pero yo había encontrado un lugar donde orar, en mi baño. Yo prendía mi ducha ahí, ¿no? Duchándome y ya estaba orando. Mi mamá, hijo, ¿por qué demoras tanto? Pero ya salga. Y salía y le decía, mamá, estoy orando. Ah, sí, me vas a venir con ese cuento, ¿no? O sea, pero en serio, mamá, estoy orando. O sea, de verdad estaba orando. Bueno, no, es la verdad, ¿eh? No. Algunos que entran a la ducha y demoran mucho tiempo, ya es otra cosa, ¿no? Pero mire, estaba orando. Busca un lugar donde puedas orar. Y aquí el texto bíblico nos está diciendo, entra a ese lugar, en tu aposento, cierra la puerta y ahí ora a Dios. Después nos está enseñando Jesús, y usted continúa leyendo, dice, después dice el texto bíblico, nos muestra lo siguiente, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles. No uses vanas palabrerías, porque muchos piensan, por usar tantas palabrerías voy a ser escuchado más rápido, ¿no? Es como que alguien dice, por reenviar tantas peticiones de oración, Dios me va a escuchar más rápido. Y por eso envían peticiones, cadenas de oración, Dios me va a escuchar más rápido. No, o sea, no, las cosas no van por ahí. El texto bíblico nos dice, no uses vanas repeticiones, y nos muestra el modelo de cómo debemos de orar. Hay gente que se pone a orar y solo oró 1 o 2 minutos y ya no sabe ni qué más decir. Le pasa a mis jóvenes, gracias a Dios no le pasa a ustedes. Digo, pastor, ¿cómo hago para orar? Yo me voy a orar y solo estoy, Señor, y pasó 1 minuto y ya no saben qué más decir. Pero mira, el modelo que Jesús nos da aquí nos va a dar más de 5 minutos para orar. Más de 5 minutos. ¿Por qué? Es la oración del Padre Nuestro, que todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Es una oración modelo. No es para estar repitiéndolo una y otra vez, no, es una oración modelo, y esta oración modelo nos da algunos principios. Permítame decirte rápidamente nada más algunos principios. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el primer principio es que empieza adorando. Adorando. Ahí en tu habitación, cerrado tu puerta, empieza adorando. La oración modelo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Viste? Hay que adorar al Señor. Cada vez que se acerque a orar, adore al Señor. Segundo, empieza confesando sus pecados. Dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdóname, he fallado. ¿Viste? Empiezas a confesar. Todos los días pecamos, todos los días hay que confesar, todos los días nos ensuciamos, todos los días hay que sacar la basura, todos los días. Tercero, empieza a interceder, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Está intercediendo por otros. Triste que la gente empieza a orar, perdonamos a nuestros deudores y no han perdonado al vecino, no han perdonado a la suegra, no han perdonado a la esposa, no han perdonado, y están orando así. Están intercediendo. En cuarto lugar, están pidiendo, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Están pidiendo, empiezan a pedir. Ahí te das cuenta, ya pasó 5 minutos. Estás pidiendo, Señor, te pedimos esto. Y en quinto lugar, otra vez, ¿cómo termina la oración? Adorando otra vez, porque dice, tuyo es el reino, la gloria por los siglos de los siglos. Empieza adorando la oración modelo y termina adorando. Esa es la manera en cómo tenemos que acercarnos a Dios, mis queridos hermanos. Y cuando lo hago de esta manera, allí en privado, sin usar tantas repeticiones y concentrarme realmente en Dios y adorarle, confesar, interceder, pedir y adorar, vas a ver lo que va a ocurrir ahí en esa habitación de guerra. Va a ocurrir cosas maravillosas. Dice el texto bíblico que lo que hago en secreto va a haber una recompensa pública. ¿Cuál es esa recompensa pública? Todos aquellos que están orando en la habitación, en su interior, se ve reflejado en el exterior, ¿o no? Claro que sí. Un ejemplo, Ana.
Ana oraba y estaba ahí en el templo orando y adorando a Dios. Y Dios lo bendijo y tuvo una recompensa pública. ¿Cuántas veces usted ha estado disfrutando allí, cerrado la puerta en su habitación, arrodillado y orando a Dios? ¿Cuesta algo la oración? ¿Cuesta dinero? Para nada. Ayer se me acercó una persona aquí en la oficina, aquí en nuestra oficina, en la oficina pastoral, una señora, y me llegó al segundo piso. Y uno de los hermanos lo condujo a la oficina y me dijo: pastor, estoy buscando a tal pastor. No era un pastor en nuestra iglesia, ¿no? Me dijo que yo estoy pasando por una crisis y creo que tengo un endemoniado, un demonio dentro de mí. Y me dijeron: por $40 pueden orar por mí y pueden sacarme ese demonio. Entonces, no, estaba arriba, no había nadie. Yo dije: otro endemoniado más. Entonces, por $40. Yo le digo: mira, yo puedo orar por ti y no te voy a cobrar $40, pero... Y le presenté el evangelio. No hay que pagar nada. No hay que pagar nada, pero sí hay que pagar el precio de disciplinarnos y de hacer un hábito de orar. Ese es el asunto. Es una disciplina. La justicia de Dios mostrada aquí en la disciplina de practicar esto a diario. Y es donde ahí, como dice Richard Fortes, ejercitamos nuestros músculos espirituales y lo hacemos un buen hábito. La disciplina tiene que ver con un buen hábito de orar. Y hermanos, quizás usted va a decir: claro, orar es fácil, pero qué difícil es de practicarla. Difícil. Y sabemos, orar es conversar con Dios y no oramos. Y si no, permítame decirte algo. El día viernes estuvimos con nuestro culto de oración. ¿Sabes cuántas personas asistimos a la iglesia? 800. ¿Cuántos crees que estuvimos orando el día viernes? 8 estuvimos orando el día viernes. Es una oración en comunidad. Yo entiendo, pastor, yo oro en mi casa, pero estoy hablando de una oración en comunidad, donde la iglesia se reunía a orar, como lo hacía la iglesia primitiva. 8, ni el 1%. Sí, por ahí. O sea, ¿te das cuenta? Necesitamos practicar esta disciplina de orar en privado, orar en público, en comunidad. Y por eso es que cuando a veces nos toca orar y tratamos de impresionar a Dios con nuestras oraciones y tratamos de impresionar a los demás, es esto lo que Jesús está denunciando. El hipócrita ama el orar. Hermanos, tenemos que practicar esta disciplina. Ahora, y estas disciplinas lo practicó Jesús. Todas estas las practicó Jesús. Mira, dice el texto bíblico que Jesús de madrugada se apartaba e iba y allí oraba. Dice el texto bíblico que en la tarde, ¿no?, se despedía de la multitud y se iba a la montaña en la tarde y oraba. Dios, siendo Dios. Dice el texto bíblico que estaba con los discípulos y en la mesa, en la cena, oraba. Constantemente oraba. Si nuestro Dios, si nuestro Señor oraba y se apartaba y practicaba esta disciplina de orar, ¿por qué nosotros, los que tenemos a Jesús en el corazón, los pequeños Cristos, no hacemos tal práctica que vivifica el alma? Vivifica el alma, ¿por qué? Porque tiene recompensa pública. Porque cuando usted es un hombre de oración, cuando usted es una mujer de oración que está allá en su habitación y luego sale de su habitación, usted tiene cosas que comunicar a las demás. Usted puede transmitir esperanza, usted puede transmitir comunión, ¿sí? Porque hay cosas espirituales dentro de usted y provoca conversar con algunos, ¿viste? Gente que para orando y que da gusto de conversar con esas personas. Ah, qué bueno. Y todavía te dice: voy a orar por ti en este instante. No como siempre decimos, ¿no? Hay gente que pasa una petición, dice: por favor, ore por mí por tal cosa. ¿Y qué decimos? Orando. Somos los primeros hipócritas. Te digo, somos, porque me ha pasado. Pongo orando y me di cuenta y me olvidé. Y la semana después, dije orando y mira, y no oré. Ahora lo que hago es, cuando alguien manda una petición, en ese instante oro.
y después respondo, acabo de orar por ti. Ahí, hay que orar siempre. La tercera disciplina que notamos que Jesús estaba mencionando tiene que ver con, acá creo que sí sonamos también todos, ¿no? Tiene que ver con el ayuno. El ayuno. Lea conmigo lo que dice el texto bíblico. Cuando ayunes, resalte esa palabra, cuando ayunes. O sea, Jesús se supone que ayunamos, ¿no? Cuando ayunes. O sea, estás ayunando. La pregunta es, hermanos, ¿estamos ayunando? Yo sé que es una práctica privada, pero mira, Jesús está mostrando, diciendo, cuando ayunes. Es triste saber que no ayunamos. Y es otra de las disciplinas espirituales que regenera el alma. Cuando ayunes. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? No me responda, ¿no? Porque quizás está algo privado, ¿existe? Pero ¿cuándo fue la última vez que ayunamos? Interesante, porque el fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Y algunos dicen hasta 3 veces, los discípulos de Juan el Bautista, 3 veces a la semana. Nosotros a la semana, ¿cuántas veces? Ni una. Al año, ni una. Pero mira, cuando ayunes, de la misma manera, cuando ayunes, dice el texto bíblico, no seas austeros. Y esta palabra tiene que ver, no pongas tu rostro como decaído, como un rostro sino, estoy ayunando. O sea, no, porque cuando lo haces así, estás mostrando, y lo que estaban mostrando los fariseos en aquel entonces, estás buscando el favor de los hombres. Dicen, mira, que vean que estoy ayunando. ¿Para qué? Para que se den cuenta, ¿qué cosa? Que soy más espiritual. Mira, yo ayuno, tú no ayunas, ¿viste? O sea, yo ayuno 2 veces por semana, 3 veces por semana. ¿Y tú cuántas veces al año? Entonces te das cuenta. Nuevamente la denuncia de Jesús está diciendo, no muestres tu rostro de esa manera. ¿Y qué podemos aprender en estos textos bíblicos? ¿Qué podemos notar? En primer lugar, tenemos que practicar esta hermosa disciplina del ayuno. Hermanos, vale la pena practicar esta hermosa disciplina del ayuno. Apartarse, dejar a un lado todo lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestras vidas, porque tenemos tantas cosas, ¿viste? Que si pensamos, si decimos vamos a parar un día porque me voy a apartar, a ayunar, a tener un tiempo especial con Dios, o haciendo lo que tengo que hacer, pensamos que se nos va a acabar el mundo, pero no va a pasar nada. Pero qué hermoso es cuando dedicas a hacer un pare un día e ir y con un propósito intencional de ayuno buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos? Que tenemos que practicar esta hermosa disciplina. Y también, en segundo lugar, tenemos que aprender que la palabra ayunar va muy ligado con la palabra humillarnos delante de Dios. Cuando hablamos de ayuno, está ligado, totalmente ligado al hecho de humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. Y esto, un ejemplo nada más, lo que ocurrió con Jonás. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ¿qué ocurrió en Nínive? Arrepiéntanse porque Dios va a destruir a Nínive en 40 días. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta de Nínive? Del rey, de la gente, de los animales, de todo, ¿no? De todo. Imagina, hasta los animales. Ayunaron, dice el texto bíblico. ¿Y qué más? Se vistieron de cilicio, se humillaron. Ayunaron y se vistieron de cilicio, se humillaron. Y cuando yo ayuno y me humillo delante de Dios, ¿qué gano? Misericordia de Dios. Hay mucha gente que ayuna, y este es el problema de la gente, estaba ayunando, pero no había humildad delante de Dios. ¿Sí? No había humildad. En otras palabras, era una huelga de hambre, ¿no? Exigiendo algún beneficio, ¿no? Dejaron de comer algo para exigir algún beneficio, el ser visto por los hombres. Pero el ayuno está ligado con la humildad de poder acercarnos a Dios y de decir, yo soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y entonces, ¿cómo debemos de ayunar? Con humildad en el corazón. Y dice el texto bíblico, la palabra que traduce demudan tiene que ver con mostrar, ¿sí?, su rostro de una manera incorrecta. Pero el texto bíblico dice, más tú cuando ayunas, lava tu rostro.
que la gente ni siquiera se dé cuenta que tú estás ayunando. Ni siquiera se dé cuenta, porque recuerde, estas 3 disciplinas, si usted lo practica en lo secreto, tendrá recompensa pública. ¿Y cuál es la recompensa pública? Vas a ver una vida más tranquila, una vida que empieza a disfrutar de la vida abundante que Dios da. De la vida abundante que Dios da. Vivimos una vida tan acelerada y tan estresante, y que no tenemos tiempo para hacer un pare y realmente buscar una conexión especial con Dios. Pero el momento que usted hace un pare, usted se va a dar cuenta, y cuando deje de pisar el acelerador de su vida, se va a dar cuenta que realmente hay cosas maravillosas, recompensa pública que Dios va a hacer, y la gente se va a dar cuenta. La gente va a decir, wow, mira, no necesitas decirlo, porque la misericordia de Dios va a ser reflejada en tu vida. Permíteme, por favor, ya casi para terminar, permíteme leer lo que dice el texto bíblico en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, acerca de lo que ocurrió con el fariseo y el publicano. Una historia que quizás muchos de ustedes lo conocen, pero me gustaría que lo podamos leer aquí en la pantalla. Mira qué interesante. El fariseo y el publicano, nos van a notar aquí que Jesús va a mostrar estas 3 puntos, 3 disciplinas espirituales que hemos visto, que cómo lo va a expresar, cómo va a mencionar este hombre. Por favor, ¿podemos poner en la pantalla el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14? Dice el texto bíblico. Si usted no tiene su Biblia, puede mirar la pantalla, ahí está también, y si no, puede leerlo, ¿ya? Dice el texto bíblico: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A ver, ¿lo tenemos? Siguiente. No, eso no es. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. ¿Ya? Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? ¿Con quién oraba? Consigo mismo. O sea, no estaba orando mira, interesante para resaltar eso, ¿no? Oraba consigo mismo de esta manera, ¿no? ¿Qué decía? Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno, ¿ah? Doy diezmo. ¿De qué dice? De todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas veces hemos actuado como el fariseo? Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, mi hermano, ahí a orar, a hacer alguna obra de misericordia, a practicar el ayuno, acerquémonos con humildad. Señor, soy pecador, no merezco, pero por tu misericordia estoy aquí. Mira, Richard Foster decía, estas son disciplinas olvidadas, muy olvidadas, pero que Jesús aquí en el Sermón del Monte lo está trayendo para que usted y yo empecemos a practicar estas disciplinas que nos van a fortalecer en nuestra alma, van a fortalecer en nuestro interior. Usted tiene que escoger en esta mañana cuál de los 2 escenarios, en cuál de los 2 escenarios quiere estar. En el escenario de empezar a agradar a los hombres, o en el escenario donde yo empiezo a agradarle a Dios. Esta es la clave que yo he aprendido para poder realmente derrotar la hipocresía. Y es, en primer lugar, yo tengo que agradar a Dios en todo lo que hago, no al hombre. En todo lo que yo hago,
tengo que agradar a Dios. Cuando empezamos a agradar a Dios, el resultado ya viene por sí solo. Ya no necesito ponerme máscaras cuando estoy agradando a Dios. En mi trabajo, en el lugar donde estoy, lo estoy haciendo para Dios, estoy agradando a Dios. Y eso habla de ser sinceros, ser honestos con Dios y que se ve reflejado en los demás. ¿Cuál es el escenario que voy a escoger? ¿El seguir agradando a los hombres y ponerme máscara, o empezar a agradar a Dios, que trae recompensa eterna, dice el texto bíblico? Quizás esto es una pregunta dura, y como dije hace un instante, disciplinas olvidadas, disciplinas que sin darnos cuenta nos han llevado a usar máscaras y a no practicarlas. Y mis queridos hermanos, no sabes la bendición, no sabes todos los tesoros que hay detrás de todas estas disciplinas, la satisfacción que hay en nuestro ser detrás de todas estas disciplinas espirituales. ¿Me permite orar por usted? Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, cuando tú hablaste a los discípulos allá en el sermón de la montaña, estas palabras empezaron con los discípulos, pero terminaron para mucha gente que se empezó a reunir y a escucharte. Pero también estas palabras son para nosotros, son para nosotros. Y estamos aquí y queremos pedirte perdón porque hemos vivido tanto tiempo agradando a la gente, y eso nos ha traído estrés. Perdón, Señor. Pero en esta mañana, tu palabra cambia toda nuestra manera de pensar y nos dice que en primer lugar tengo que agradarte a ti. Solo ahí es donde podré disfrutar realmente lo que quieres hacer en nosotros. No hemos hecho cosas, y eso es terrible. No hemos practicado obras de misericordia. Hemos dejado de lado esta disciplina de servir a los demás porque nos hemos concentrado en nosotros mismos. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de acercarnos ahí, de tener intimidad en esa habitación, en ese lugar de orar y buscar tu rostro. Hemos dejado la práctica de apartarnos con un propósito de abstenernos de alimentos y practicar el ayuno, que es tan importante. Y si lo hemos estado haciéndolo por quizás para agradar más a la gente, agradarnos a nosotros y no para agradarte a ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos.